Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Me estaba haciendo una pregunta y se me ocurrió compartirla. Hacía un tiempo que estaba así como media desaparecida y tiene que ver con un proceso personal, siempre personal, de, de de mi transitar y de lo que me va ordenando el camino, de lo que me va ordenando a mí. Bien, la pregunta que me hice fue, hola a todos, hola, hola. La pregunta que me hice fue, ¿por qué haces lo que haces? Y me pareció interesante todo lo que iba surgiendo desde esa pregunta, porque me la hice durante mucho tiempo y me la hago permanentemente, porque pienso desde qué lugar estoy haciendo lo que hago, desde qué lugar estoy compartiendo, desde qué lugar estoy expresando, eh, por qué haces lo que haces, por qué decís lo que decís, por qué compartís lo que compartís. Preguntarme eso me llevó a limitar la cantidad de vivos que hacía y de información que compartía, porque hay mucha profundidad en el compartir, por lo menos desde mi experiencia y desde mi transitar, hay muchas preguntas que necesitaba encontrar respuesta para esas preguntas. Entonces digo, ¿desde qué lugar estamos exponiéndonos todo el tiempo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué sucede en nuestro inconsciente que nos lleva a, o en mi caso, que me lleva a compartirme, a, a entregar información o a entregar comprensiones que voy haciendo o, o contarles cosas que me van pasando y demás? Entonces, este vivo responde por ahí a preguntas que me han estado haciendo de por qué no estaba siendo vivos o por qué no estaba apareciendo en los vivos. Y la respuesta era porque, primero, que estaba en mí misma, estaba en mi proceso interno de toma de conciencia. Segundo, no tenía nada nuevo que decir. Entonces me encontré en las preguntas estas de ¿por qué voy a estar haciendo un vivo para repetir siempre lo mismo? Es como que si ya lo entregué en un video, ya lo entregué en una información, ¿por qué haría otro video diciendo lo mismo? Y si yo lo había comprendido. Aparte, ¿por qué la exposición en un video? Esa pregunta me llevó a preguntarme por qué estaba asistiendo. Y esa fue la pregunta más profunda que me hice, porque entiendo de que todos los seres están encontrándose en su propia coherencia, en su propia verdad, en su propio camino, en su propio transitar. Y a veces esos caminos y esos transitares nos ponen en espacios que no son los que nosotros creemos que son. Creemos que lo hacemos porque es parte del recorrido, pero a veces no lo es.
porque creemos que es una cosa, pero en realidad es otra. Cuando me pregunté por qué asistía, si todos iban a lograr entender desde sí mismos, pregunté por qué estoy asistiendo, por qué estoy acompañando el proceso. Entonces ahí dije, ok, yo no acompaño los procesos de toma de conciencia, porque cada uno toma conciencia a su tiempo y en su forma. Y no, la toma de conciencia es un proceso que no se hace a través de nadie, ni de nada externo a nosotros. La toma de conciencia surge desde el impulso natural del ser de evolucionar en su proceso consciente. La toma de conciencia no es algo que tenga fórmula, no es algo que tenga estructura, no es algo que tenga pasos. No se puede. No se puede porque somos tan diferentes que estructurar un proceso de toma de conciencia nos aleja de la conciencia. Es súper importante darse cuenta de que el proceso de un ser humano que lo acompaña a la conciencia no puede ser estructurado bajo ningún punto de vista. Porque a veces el proceso tiene una herramienta biológica, a veces el proceso utiliza la herramienta de las emociones, a veces el proceso utiliza la herramienta de la experimentación, tiene diferentes formas de expresarse. Entonces, ¿cómo podría estructurar algo que no tiene estructura? La conciencia nos lleva a algo más profundo que el darnos cuenta. Nos posiciona en un espacio de reconocimiento de nuestras luces y sombras, de autenticidad, donde no hay máscaras, donde no hay caretas, donde no hay personajes, donde no hay nada que ocultar, porque no tengo que demostrarle nada a nadie, no tengo que hacer nada por nadie, no tengo que enseñar nada a nadie, porque ustedes lo van aprendiendo solos. Es así. Los seres que por ahí asistimos de alguna forma a los procesos de la autoobservación y de la presencia en los momentos de reconocerse en diferentes situaciones como un todo, lo hacemos desde solamente un lugar donde la mirada es un poco más amplia. Desde mi lugar es lo que hago, no puedo hacer otra cosa. La mirada es más amplia sobre eso que pasa y solamente puedo devolver esa mirada amplia y permitirle al que está ahí que se pueda observar más amplio. Pero más que eso no podemos hacer. Ni yo ni nadie, creo. Porque digo creo porque no conozco a todo el mundo y puede ser que existan seres que sí lo hagan. Pero desde mi lugar solo puedo asistir en ampliar la mirada sobre las posibilidades que tienen de ustedes mismos. Pero solo puedo mostrar la puerta. No puedo hacer que pasen esa puerta, porque ese camino es de cada uno. Y cada uno tiene que tener la valentía de observarse libremente en esas posibilidades infinitas. Porque si no estaría empujando al ser para que sea algo que tiene que surgir por sí mismo. Es algo que a mí me permitió observarme libre de muchas
de muchas cadenas y anclas que tenía inconscientes que me anclaban a estructuras, que me anclaban a estrategias para sobrevivir en un ambiente, para sobrevivir en un espacio, para sobrevivir en un lugar donde había que hacer cosas, porque si no hacía esas cosas yo no podía ser. Y traslado ese aprendizaje a cada ambiente de mi existencia, pasado o presente, futuro no sé, pasado o presente, porque realmente estas enseñanzas son enseñanzas que existen en toda nuestra existencia, en toda nuestra vida. Esto que hoy sucede como aprendizaje no es de ahora, es de toda nuestra existencia. Y como no entendimos en su momento, la experiencia se vuelve a repetir hasta que uno lo entiende. Y cuando uno entiende el aprendizaje, cuando uno puede ir un poquito más adentro de lo que está ahí, se completa un ciclo, se completa un aprendizaje, se completa un tiempo, se completa un acto más de esta película que es nuestra vida. Y cambia la escena. Es solamente eso. Si yo no lo aprendí, se vuelve a repetir. Entonces, esta pregunta que parecía tan simple, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo?, me llevó al origen, me llevó al encontrarme con más verdad interna. Me llevó a preguntarme el origen real de mis acciones, la verdad absoluta de mis acciones. ¿Cuál era el origen de mis acciones? ¿Cuál era el motor atrás de lo que yo creía que era? Y te puedo asegurar que cuando entras te encontrás con que lo que vos crees que es algo que te estás contando de manera mental, un pensamiento, una creencia repetida, algo que te contaron que tenía que ser de determinada forma, algo que te explicaron que si lo hacías así y seguías esas reglas, ibas a llegar a donde tenías que llegar. ¿Y saben qué? No es así. Por lo menos no lo fue para mí. Para mí fue un descubrirme en una absoluta verdad de la razón pura y real que me motivaba a hacer todo. Eso me llevó a releer mis primeras escrituras, mis primeras canalizaciones, o pónganle el nombre que quieran. Y me llevó a recordar el motivo por el cual me formé para asistir. Y sentía una profunda gratitud cuando lo hacía. Sentía que estaba al servicio. Sentía que a veces uno cree que las razones importantes son unas y en realidad son otras. Y volver al origen fue volver a pararme en quién era yo en ese origen. Fue volver a encontrarme con toda la información que ya estaba, con todo lo que llegaba permanentemente y en algún momento se condicionó en mí, desde mi inconsciente, desde mi proceso humano, porque soy una humana, como cualquiera, como todos. Esta humana entendió que los procesos de mi conciencia
son profundos, son verdad profunda. A veces duele, porque lo que duele no es el darse cuenta. Lo que duele es el ego humano, intentando encajar piezas donde no encajan. El ego humano intentando estructurar lo que no tiene estructura. El ego humano intentando entender códigos que son de otros. El ego humano intentando ordenarse para poder encajar. Y ya no encajo. Ya no encajo. Y es muy divertido cuando uno ya no encaja, porque encaja en su propio molde. No puedo recortarme partes para hacer algo que no puedo ser. Solamente puedo ser yo. Y cualquier parte de mí que se reprima o que se quite o que se obligue a encajar, es como querer ponerte un par de zapatos que no te entran. Querer entrar en un talle de pantalón más chico, no me entra. Reconocerte en esa forma hace que lo que duele encuentres el origen de por qué duele. Y cuando te vas dando cuenta es muy hermoso. Realmente es muy hermoso. Porque no hay vuelta, no hay manera de que no lo veas. No hay manera de que no te encuentres con vos siendo tu verdad absoluta. Entonces la pregunta que ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si la respuesta a esa pregunta es porque mi ser así lo siente, porque mi ser vibró a hacer este vivo. Prendí la cámara y dije, ¿qué les voy a decir? La pregunta que me hice. Bueno, dale, decile la pregunta que te hiciste. Ahora, si te contestás esa pregunta y atrás de esa respuesta, hay un dejo de querer pertenecer, no estás diciendo la verdad. Si te decís a vos mismo que lo haces por tu expansión, pero el motivo real es porque querés ser alguien o querés estar en algún lado, no estás pudiendo ver la verdad. Si las razones por las cuales estás cambiando es para parecerte a alguien, no, tampoco es por ahí. Aunque tal vez sí lo sea, y en tu proceso necesitas eso. Yo lo necesité un tiempo. Entonces es perfecto para el que lo necesita. No se puede juzgar el proceso de nadie. Como dije en un principio, solamente puedo compartir mi experiencia y puedo mostrarte si el abanico es más grande de lo que crees. Si tu mirada está como la del caballito, mirando solamente esto, y te perdés todo lo que existe a tu alrededor, sácatelo. Te puedo asegurar que es infinita. Las posibilidades de observarte
en tanta humanidad. En tanta humanidad. En tantos seres maravillosos con los que nos cruzamos a diario. A diario. Entonces, háganse esa pregunta en confesión con ustedes mismos, con su ser en profunda verdad, con su existencia abierta y puro amor a ustedes mismos. ¿Con quiénes son ustedes en verdad? No me lo cuenten a mí, no se lo cuenten a nadie. Es para ustedes. Es para ustedes porque no tienen que contarle esto a nadie. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué decís que sí cuando querés decir que no? ¿Por qué te sometés sin darte cuenta? ¿Por qué no te elegís? Esa es mi experiencia. Por eso mis vivos disminuyeron. Por eso mi compartir disminuyó. Porque estaba haciéndome esas preguntas. Todos los por qué. ¿Lo hacía para mí o lo hacía por alguien más? ¿Lo hacía porque lo siento o lo hacía porque me lo piden? O sugerencias. O consejos. Y mi respuesta interna fue que lo estaba haciendo porque creía que haciendo lo que hacía estaba perteneciendo. Y realmente no se pertenece a ningún lado. Yo no pertenezco a ningún lado más que a mí misma. Yo no pertenezco a ningún grupo más que a mí misma. Mi fidelidad es hacia mi ser, hacia mi verdad, hacia mi experiencia y hacia mi experimentación. Mi fidelidad es hacia mi transitar, hacia lo que mi ser necesita experimentar, sea donde me lleve, donde me camine, donde mi ser necesita compartirse. Para mí es así. Hoy, para mí, es así. Hoy. Bien.